Para mga somatopsíquica. Somatopsíquica, o sea que todavía no terminamos en percepción entonces. Terminamos. Ilusión. Ah, no, orientación. Orientación. Entonces ya dimos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces. Por eso quiero saber cómo vamos a... Lo del libro yo ya lo estoy pasando. ¿Un libro? No, Só página 13. Página 13 do livro só. Bueno. Entonces vamos a organizarnos un poquitito. Nuestro examen es la semana que viene, ¿verdad? Sí. Voy a anotar un poquitito los contenidos que vamos a desarrollar y lo que pasa es que no quiero dejar mucho contenido para, o sea, que poco contenido para ahora y mucho contenido para la segunda. Entonces por eso vamos a desarrollar más una clase, creo que es una clase corta. Voy a explicar esto. No puse todo todavía, es difícil que sea así, no poner. Entonces, para nuestro examen nosotros tenemos, hasta ahora lo que nosotros desarrollamos fue el primer material que habla de la psicología médica. Tenemos el segundo que habla de la senso-percepción. Tenemos el tercero que habla de la orientación. Y ahora voy a desarrollar lo que es la afectividad. En de la orientación no hay nada del libro que haya que leer, es solamente del material, ¿sí? de lo que yo di en la clase. De la psicología médica les voy a ir mostrando algunas cositas, pero son así, cosas que son más específicas para que vayan a ir anotando. Entonces, yo creo que prácticamente serían estos cuatro temas lo que se va a estudiar para el examen, ¿sí? Bueno, quiero empezar a desarrollar lo que es la afectividad, que sería Hoy quiero hablar hay un grupo que ya se conformó, ¿verdad? ¿Sí? En realidad quiero luego hablar con dos grupos ya, quiero que se conformen ya los dos grupos y les voy a dar las indicaciones para que ya se vayan organizando, pero eso ya sería para después del examen, ¿sí? Bien, vamos a hablar entonces de lo que es la afectividad. Cuando nosotros hablamos del afecto, ¿a qué es lo que se refiere el afecto? Se refiere a los sentimientos, se refiere a las emociones, se refiere al estado de ánimo de una persona. Normalmente cuando nosotros hablamos con alguien, cuando le contamos
decimos algo a alguien, nuestra afectividad también suele ser congruente con esa situación. Entonces, difícilmente, a no ser de que una persona presente una alteración, difícilmente, por ejemplo, va a expresar algo sin presentar emociones o de alegría o de tristeza. Por ejemplo, vamos a suponer de que algo así que suele pasar mucho en nuestra rutina diaria, por así decir, cuando le queremos contar lo que comúnmente llamamos, por ejemplo, nosotros en castellano decimos chisme. Chisme. ¿Ustedes saben lo que es el chisme? No. Exacto. El chisme es una fofoca. Normalmente, ¿cómo le decimos a una persona cuando le tenemos que contar una fofoca o como dicen también ustedes, un babado? ¿Cómo le decimos a la persona? Senta. ¿Por qué senta? Pero normalmente, o sea que no le decimos, por ejemplo, a una persona, venina un poco, te voy a contar un chisme. Así luego le decimos desanimados. No le decimos de esa forma. No, ¿verdad? Entonces te voy a contar una fofoca. Sí. O sea que siempre expresamos, ¿sí? Siempre expresamos con, por así decir, cierta alegría cuando le vamos a contar. O si de repente le vamos a dar una mala noticia a una persona, nos reímos porque cuando le vamos a dar una mala noticia a una persona. Entonces, nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros sentimientos también van acorde a lo que dice acá, a la representación mental. ¿Eso qué sería? Sería a la idea que nosotros vamos a transmitir a la otra persona. Es sobre aquello que nosotros vamos a hablar con la otra persona. Bueno. Hablamos de tres vivencias afectivas que difieren unas de otras. El humor, cuando hablamos del humor, es lo mismo que el estado de ánimo. Tenemos la emoción y tenemos los sentimientos. El humor, ¿cómo se define? Es como la persona está en un momento dado. Por ejemplo, si hoy le pregunto a ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué también nos damos cuenta o en qué nos fijamos cuando le preguntamos a una persona? En sus expresiones, ¿sí? Porque, por ejemplo, si les digo, ¿cómo están? Bien. Ahí ya es casi padeciendo ya, ¿verdad? Entonces, la misma cosa cuando la persona no está bien. ¿Cómo estás? Dice, ay, no estoy muy bien. Y así ya te pone luego una cara. Eso es el estado de ánimo. Y normalmente contesta cuando justamente le preguntamos, ¿cómo estás hoy? Si le preguntamos a una persona cómo, ese bien va a ser relativo. Porque hay personas que dicen bien. Pero dicen eso para facilitarnos. ¿Sí? Porque si realmente te va a contar de repente cómo está en ese momento, cómo está su día, entonces simplemente facilita. Y las que están bien realmente, sí o sí, tienen una expresión de alegría en el rostro, ¿sí? De que realmente estoy. A veces, por ejemplo, que decimos, estoy bien, pero estoy muy cansada. Está bien, pero de repente siente ese agotamiento. Por ejemplo, la semana que viene, cuando vengo y le digo, ¿cómo están? ¿Qué me van a decir? Exactamente. Esa semana va a ser una... Yo sinceramente les digo, yo no puedo entender, a mí no me entra acá en mi cabeza, mi razonamiento no entiende cómo una semana de examen, cómo de lunes a viernes, yo no entiendo, de verdad. É mais um motivo para a senhora facilitar, né? É. Não rir.
identificar uno con otro. ¿Cómo es cuando comenzamos a enamorar recién? ¿Quién acá está enamorando recién? No, pero también ustedes tienen que seguir enamorando. ¿Sí? Ustedes tienen que quedarse acá. ¿Sí? Bueno. Es mucha emoción. Mucha emoción, bueno. La emoción, ¿por qué decimos? Porque suelo comparar, por ejemplo, cuando comenzamos recién a enamorar. ¿Cómo somos cuando enamoramos recién? Cuando empezamos recién. Ya fui bonito. ¿Qué es lo que están diciendo ahí? Yo también quiero escuchar. Ya fui bonito. Bueno, dale, escucho. ¿Cómo somos cuando comenzamos a enamorar recién? Capaz de te animar. Faz tanto tempo que não. Apaixonado, tudo é bem maravilhoso. Mas não tá bem, tudo tá bom. Sí. Que también normalmente, como normalmente somos en nuestras relaciones cuando comenzamos a enamorar recién, somos muy demostrativos, ¿sí? Todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo, le vamos demostrando a nuestra pareja lo que sentimos por ella o por él. Entonces, ¿qué pasa? Sí, también. Pero no solamente de ese lado también, sino que del querer estar con esa persona. Es como que uno todo el tiempo quiere hablar con esa persona. Cuando estás con esa persona hay muchas manifestaciones. Estamos así todo el tiempo con ladriños de la manito, nos abrazamos, nos damos besos. Entonces es más, ¿qué? Aí depois é só pancadaria. Vamos a darle un nombre a eso, pero sin irnos a lo que es, por así decir, tóxico. Es más intenso, ¿sí? Es más intenso, exactamente. Sale luego todo corazón por todos los lados. Bueno, pero ¿qué pasa? Todo lo que es emocional tiene corta duración. ¿Sí? Es intenso, dura un corto periodo de tiempo. Até você pegar o celular dela 5 minutos. Ele tem história aqui. Sí, enseguida vamos a conocer la historia, ¿verdad? De qué es lo que va pasando en las relaciones. Bueno, y de alguna forma las reacciones que las personas van teniendo son muy visibles, podemos notar en las personas. Bueno, cuando esto pasa a ser sentimiento, un sentimiento, ya le llamamos por ejemplo al amor de un sentimiento. Entonces aquí por ejemplo sería, por así decir, la pasión, acá por ejemplo tenemos el amor. Entonces cuando nosotros ya tenemos una relación o cuando formamos una relación más estable, todo el tiempo vamos demostrando lo que sentimos. Ya no es ni intenso ni demostrativo como es acá. Sí sentimos, pero eso no es tan visible, no es visible todo el tiempo. Por ejemplo, vamos a irnos a una pareja de personas que están casadas hace un tiempo, ¿sí? No es que están todo el tiempo abrazándose, no es que están todo el tiempo besándose, no es que están todo el tiempo pegados uno con el otro. Pero ¿qué pasa? Este es un estado afectivo que se estabilizó y que esto sí tiene una larga duración. Entonces, y es menos demostrativo que lo que es la emoción. De repente, por ejemplo, si voy a ejemplificar de otra forma, por ejemplo, vamos a suponer, ustedes después del periodo de exámenes van recibiendo sus notas, ¿sí? Van recibiendo sus calificaciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Rindieron bien?
¿Acaso que no se quedan súper felices, súper alegres, súper contentos? Pero ¿qué pasa después? Pasa esa emoción, pasa. En el momento, sí, nos alegramos, saltamos, gritamos de repente, ¿verdad? Con las notas que tenemos, pero posteriormente pasa. ¿Se entiende? Solamente yo tengo que tener etapas, yo tengo que inicialmente tener un ánimo, tener una emoción, o yo puedo realizar una montaña y muchas veces hago sentimientos. Te voy a dar un ejemplo. El amor de mamá, por ejemplo. Es directamente un sentimiento, entonces no necesariamente tiene que ir de una cosa a otra. Te explico nomás de esa manera para que sea más gráfico. Bien. Vamos a las alteraciones. Não, eu dizendo da euforia, porque se ficar constante aí pode ser uma euforia, ficar se apaixonando, se apaixonando. Voy a explicar de dos maneras, ¿sí? Para que puedan entender. Algunas veces, esta palabra que está arriba, que habla de lo patológico, entonces, ¿qué pasa? Como normalmente solemos tener estas alteraciones, lo primero que decimos, si es patológico, esto no está muy bien, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros podemos tener estas alteraciones, pero cuando realmente se considera de que ya es algo patológico, cuando es constante en el tiempo, cuando es un estado de ánimo que vamos teniendo la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿quién de nosotros en algún momento no presentó o no presenta la disforia? Cuando estamos, por ejemplo, irritables, estamos malhumorados, ¿nos pasa o no nos pasa? Sí. Nos pasa. Pero ¿qué pasa? Normalmente esta tonalidad afectiva que es la disforia tenemos, pero tenemos de repente en algunos momentos, ¿sí? Tenemos en algunos momentos de repente, estamos, qué sé yo, por así decir, un tiempo o durante un tiempo donde estamos muy cansados, muy sobrecargados, puede hacer con que eso nos vaya nos vaya tornando o comencemos a sentir lo que es la irritabilidad, el mal humor, que presentemos el mal humor. Entonces la cuestión es el tiempo en que se presenta. ¿Cuánto tiempo vaya durando estos afectos para decir si realmente esto ya forma parte de un cuadro patológico o si es una alteración simplemente que vamos presentando? Bueno, la euforia es diferente a la disforia. La euforia es lo contrario a la disforia. Entonces, cuando nosotros hablamos de una persona eufórica, decimos que es una persona con un humor exagerado, una alegría que está por encima de lo que es considerado normal, demasiado feliz ya está, y demasiado ya se manifiesta, demasiado ya se ríe, demasiado fuerte se ríe, ¿sí? Entonces, de alguna forma, ya es, como dice, es desproporcional a una situación determinada. Pero acá estamos hablando de una alegría intensa y acá estamos hablando de un mal humor, de una irritabilidad. Bueno, tenemos el afecto inadecuado. Afecto inadecuado es cuando mi afectividad es contraria, es incongruente a la situación que yo estoy pasando. Por ejemplo, se le da la noticia a una persona de que un familiar falleció. ¿Y qué hace? Se ríe.
¿Sí? Por ejemplo, que de repente una persona comience a reírse en un velorio. ¿Eso es congruente o es incongruente? Si nos dan una noticia triste, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Llorar o reírnos? ¿O entristecernos o reírnos? Bueno, entonces, el afecto inadecuado, ¿qué es lo que va pasando con este afecto inadecuado? El afecto que presenta la persona es inapropiado al contexto. Esto el afecto inadecuado se relaciona con la situación. Mi afecto es incongruente con la situación. Mi afecto no condice con la situación. Eso es el afecto inadecuado. Bueno, algo que quiero explicar y voy a aprovechar ya esta diapositiva para que ustedes puedan, para poder explicarles bien de qué enfermedad forma parte. Cuando nosotros hablamos de la disforia y de la euforia, estas afectividades son las que forman parte del trastorno bipolar. Entonces, tenemos de alguna forma momentos en que la persona está muy alegre, ¿sí? Pero tenemos también momentos en que la persona está. Por ejemplo, la disforia se puede asociar de repente, este mal humor, esta irritabilidad puede también estar asociada a los momentos de tristeza que tiene la persona. Entonces acá hay mucha alegría, pero por otro lado después cambia a un momento de mucha tristeza que también la persona en ese tiempo puede presentarse de alguna forma con irritabilidad o puede manifestarse de forma malhumorada. Bueno, vamos ahora a la siguiente diapositiva. Aplanamiento afectivo. Este forma parte de la esquizofrenia, depresión y este es del trastorno borderline. Bueno, repito. Aplanamiento afectivo forma parte de la esquizofrenia, esto forma parte de la depresión y esto forma parte del trastorno de personalidad borderline. Se le llama también trastorno de personalidad límite. Depresión. La labilidad afectiva, y muchas veces se quiere confundir la labilidad afectiva con el trastorno bipolar. Esto no forma parte del trastorno bipolar. ¿Por qué no forma parte del trastorno bipolar? ¿Qué dice acá? Cambios bruscos. ¿Qué significa cambios bruscos para ustedes? Si vamos a traducir al portugués, ¿qué sería cambios bruscos? De repente, Entonces, instantâneo. Rápido. Ajá. Un cambio que es una cosa detrás de la otra. Cambio brusco significa que se puede dar en un corto periodo de tiempo, instantáneo, como dice, de estar bien, la persona pasa a estar mal. ¿Por qué esto? Normalmente a la persona, ¿qué normalmente le decimos a una persona que tiene, que presenta estos cambios del estado de ánimo? Normalmente se le dice a la persona son bipolar. Pero ¿por qué no está bien dicho el son bipolar? Porque si le decimos pues son bipolar, normalmente asociamos al trastorno bipolar. Pero ¿por qué no está bien? Porque es así, por así decirlo. En el trastorno bipolar nosotros tenemos un episodio que es maníaco,
y tenemos un episodio que es depresivo. En el trastorno bipolar no ocurre lo brusco. En el trastorno bipolar no hay lo brusco. ¿Por qué? Porque este episodio dura más o menos una semana, depende de qué tipo de trastorno bipolar tenga. Y este dura más o menos una semana. Entonces, si la persona durante una semana, por así decir, está eufórica, ¿sí? Eufórica, durante una semana está eufórica. Y después, en la siguiente semana está depresiva. ¿Eso es brusco? No. No es. Entonces, acá la persona mantiene durante un periodo de tiempo la euforia, la alegría intensa. Y acá la persona mantiene durante, acá es episodio maníaco, episodio depresivo. Más o menos una semana, más o menos una semana. Entonces, ¿qué pasa? Durante este episodio, que dura también aproximadamente una semana, la persona presenta la tristeza. Entonces no hay cambios bruscos. Esto es, y otra cosa, en el trastorno bipolar, el afecto o la variación del afecto es solamente un síntoma. ¿Sí? Esto es un síntoma. El afecto es un síntoma nomás del trastorno bipolar. Y acá nosotros estamos hablando justamente, por ejemplo, cuando una persona tiene, vamos a suponer, yo le digo a Carmen, ay Carmen, qué bipolar que sos. ¿Sí? Yo le digo a Carmen, qué bipolar que sos. ¿Qué es lo que yo le quiero decir a Carmen, verdad? Que justamente su estado de ánimo está muy variable, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Carmen, por ejemplo, su pensamiento está normal, su forma de hablar está normal, su conducta está normal. ¿Qué es lo que yo observo cuando le digo que es bipolar? Lo que yo observo es su estado de ánimo cambiante, nada más. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros observamos solamente eso en la persona, entonces está mal dicho, porque lo que realmente le tenemos que decir a la persona es qué lábil emocionalmente sos o qué lábil afectivamente sos. Eso es lo que significa cuando la persona únicamente tiene variación en sus estados de ánimo. Y en el trastorno bipolar, el síntoma, los cambios del estado de ánimo es apenas un síntoma a todo lo demás que está presente. Una persona que presenta trastorno bipolar va cambiando su curso del pensamiento, cambia la forma en que habla la persona, cambia su conducta, o sea que cambian sus emociones. Son varios cambios que se van dando en la persona que tiene trastorno bipolar. Y la persona que es lábil afectivamente, únicamente lo que presenta es la variación brusca del estado de ánimo, pero todo lo demás tiene un funcionamiento normal. Entonces, la labilidad afectiva no hace parte del trastorno bipolar, ¿sí? Esto no es trastorno bipolar. En el trastorno bipolar se presentan estados de ánimo cambiantes, pero estos se van dando conforme al episodio en que se encuentra la persona, y también el estado de ánimo cambiante es un síntoma más que se va juntando a todos los otros síntomas que conforman la enfermedad o el trastorno mental. Y acá lo que estamos hablando es simplemente de una variabilidad de las emociones de una persona cuando todo lo demás tiene un funcionamiento normal. ¿Se entiende? Sí. Ambivalencia afectiva. La ambivalencia
¿Quién acá tiene hermanos? ¿Quién tiene hermanos acá? ¿Cómo es el amor de hermanos? ¿Cómo es el amor de hermanos? Muy grande. Es un amor de te amo y te odio al mismo tiempo. Entonces, por eso lo que normalmente, que siempre normalmente suelen decir nuestros padres, se pelean como perro y gato. Todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, la tendencia es realmente, nos vamos peleando con nuestros hermanos, pero también le amamos a nuestros hermanos. Entonces, eso es la ambivalencia afectiva. En la ambivalencia afectiva presentamos sentimientos que son opuestos hacia una misma persona. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las relaciones amorosas. ¿Acaso que hay momentos solamente que hay que tenerlo más en cuenta esta palabra? Porque el odio de por sí es una palabra muy fuerte. Muchas veces le decimos a la persona te odio, pero en realidad no es eso lo que sentimos. Decimos por decir, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo otra situación, por ejemplo, en que se suele presentar esto? ¿Acaso que no nos pasa o acaso que no nos tocó vivir esta experiencia con nuestros propios padres? ¿Por qué? Porque hay épocas, hay etapas en que nuestros padres nos prohíben hacer lo que nosotros queremos. Y cuando somos padres también nos toca vivir esto. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando le decimos no a nuestros hijos, que nos dicen qué mala que sos mamá. Qué mala que sos. Y cuando te dice qué mala que sos mamá, es porque está teniendo rabia de vos. No le estás dando algo que quiere. Y eso también a nosotros nos pasó en algún momento. Vos te querés ir a un lugar, todos tus amigos se van a ir y hay un reel donde se va el hijo a pedirle permiso a la mamá, ¿verdad? Y que le dice la mamá, vos no te vas, le dice. Pero